Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por sumarse. Vamos a esperar 2 minutos más para que se termine de sumar la gente y ya damos comienzo a este webinar. Bueno, muchas gracias por sumarse. Mi nombre es Candelaria Polié, trabajo en el área de marketing de Bankingly. Es un placer dar inicio a este webinar que organizamos en conjunto con Fraudnet, nuestro partner. Vamos a estar hablando del desafío que atraviesa a toda la industria financiera hoy día, que es cómo prevenir el fraude sin que esto frene la experiencia del usuario. Para eso tenemos el privilegio de contar con speakers destacados, Ricardo de Fortwenty y Jorge de Monet Payment Solutions, ambos con experiencia en el área de fraude. Y por otro lado va a estar Caro Saldarriaga desde Fraudnet y Jaime desde el lado de Bankingly. Vamos a estar compartiendo estrategias, casos reales y herramientas para enfrentar los desafíos del fraude hoy en día en los entornos digitales. También, nada, doy el espacio, siéntanse libres de dejar sus preguntas en el chat durante la sesión, que al finalizar vamos a dar un espacio para ir respondiéndolas y bueno, espero que les sea útil y que lo puedan disfrutar. Le paso la palabra a Jaime que va a estar comenzando el webinar. Bueno, un placer y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. En ese sentido, bueno, en los últimos años hemos sido testigos realmente de una profunda transformación en todo el sector financiero, principalmente en América Latina, impulsada justamente por una aceleración notable en los procesos de digitalización. Justamente, aunque suene algo repetitivo, pero la pandemia actuó justamente como un catalizador, pero más allá de eso, los usuarios ya de hoy en día demandan experiencias digitales más simples, seguras y accesibles, y independientemente del tamaño o ubicación de la institución financiera, al final lo que buscan es un servicio y que el servicio sea mucho más fácil. Entonces, desde nuestra posición en Banking, como proveedor tecnológico y enfocado en entidades financieras de tamaño pequeño y mediano, hemos vivido justamente este cambio muy de cerca de las instituciones que nos acompañan. En ese sentido, la digitalización ya no es simplemente una ventaja competitiva, ya se ha vuelto una necesidad de los usuarios. Entonces, pero y con ello, obviamente, el estar bien de esta forma se ha transformado en la forma en que justamente cómo nosotros podemos abordar la seguridad. Y ya no basta únicamente con proteger la infraestructura y todo el servicio que nosotros damos de nuestro lado, sino que ya se ha vuelto totalmente imprescindible el pensar en capas de seguridad y puntos que acompañen justamente a los usuarios, desde realizar las autenticaciones a las plataformas hasta justamente con todas las iteraciones, principalmente monetarias, en los canales digitales. Entonces, todo esto justamente ha llevado a un enfoque más integral y proactivo con todo el tema de la ciberseguridad, donde justamente se combinan tecnologías, educación al usuario y monitoreo constante, incluso desde la fase desde el diseño y desde el diseño del producto como tal. Y es precisamente sobre esas dinámicas que vamos a estar comenzando en el día de hoy con
con parte de nuestro equipo acá presente. Bueno, en ese sentido, me gustaría empezar nuestra conversación con Ricardo, o sea, preguntándole desde justamente la experiencia que él ya tiene liderando distintas áreas de fraude en diferentes fintechs a lo largo de su carrera. ¿Qué cambios recientes tú entiendes y has notado que hay como en los patrones de fraude en toda América Latina? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio, Jaime, Carolina, Jorge. Bueno, compartir este espacio con ustedes. Y ver, en respecto a la pregunta, yo pensaría que hoy, justamente por ese catalizador que todo comenzó durante la pandemia, pero si a eso después le sumamos, pues el avance tecnológico de los últimos 4 o 5 años, sobre todo con el repunte de la inteligencia artificial, hoy en día vemos que eso le permite a los defraudadores en cierta medida, llamémoslo, profesionalizarse, ¿no? Capacitarse muchísimo más, tener muchas más herramientas para poder perpetuar eh, sus acciones y llevar adelante sus acciones criminales. Entonces, hay una organización que es innegable, pero esa organización no solamente viene desde su capacidad de profesionalizarse, sino que hay algo que está pasando mucho hoy en día y yo siendo tal vez bastante aficionado de la dark web y de investigar qué cosas hay por allí que no son palpables para todo el mundo, es que hoy en día también están vendiendo el fraude como un servicio. Ya no necesitas tú armar tu propio esquema de fraude si hoy te levantas con ganas de defraudar o de convertirte en un criminal, sino que basta con tener una pequeña o inicial conocimiento sobre cómo funciona la dark web, cuáles son estas direcciones escondidas a las cuales se puede acceder a través de ciertos navegadores y básicamente contratar a un tercero que ya tiene una aplicación armada, que ya tiene una serie de herramientas armadas para conseguir datos de bases de datos con cierto nivel de restricción, eh, hacer cualquier tipo de pen testing y este tipo de cuestiones. Entonces, vemos que allí hay un gran afluente y algo que potencializa, llamémoslo potencial al defraudador, pero encima de eso también vemos que hay un cambio de, obviamente también acompañando a los cambios sociales, y es que ya muy pocos de nosotros, excepto en cuestiones de trabajo, tal vez específicamente, estamos sentados enfrente de una pantalla de un computador. Ya todas las cosas pasan por el móvil, entonces también hay Sí, un drástico cambio de ese fraude desde lo que antes era netamente tal vez un mail, un scam que te llegaba a través de un mail. Hoy en día son mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes en tus redes sociales, diferentes cosas en donde ya el soporte es totalmente diferente, ¿no? Nada más a principios de este año, una métrica que yo veía en algunos reportes es que el 88% de las acciones fraudulentas o de los fraudes perpetuados vienen desde un dispositivo móvil o se generan a partir de un dispositivo móvil, ya no desde una máquina. Entonces vemos que hay un cambio ahí muy, muy importante y también volviendo a la inteligencia artificial, vemos que hoy en día para los defraudadores es muchísimo más fácil hacer ingeniería social gracias a esas herramientas, ¿no? Antes, como que nos mofábamos un poco de los defraudadores porque veíamos mensajes de texto que tenían errores de ortografía, errores en tildes, cuestiones así. Hoy en día es bastante más difícil diferenciar un mensaje de texto enviado por un defraudador que un mensaje de texto enviado por la misma institución financiera, ¿no? Porque ya esos errores que eran muy notables hace unos años ya no lo son tanto debido a esa inteligencia artificial generativa. Entonces yo sí creo que tenemos un gran reto hoy en día de poder nosotros también entender cómo utilizamos esas tecnologías, cómo utilizamos esa inteligencia artificial de una forma inteligente para hacerle frente a la forma en la que los defraudadores la están tomando y la están utilizando. sí, 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 justamente, sí, ya ha ido, básicamente se ha visto una evolución desde la parte de los defraudadores, tal cual como bien los mencionas ahí, Ricardo. En, en otros, bueno, siguiendo justamente esa misma línea, o sea, ¿qué tipo de instituciones tú o modelos de negocios
¿tú crees que están siendo los más vulnerables hoy en todo este tema de la parte de fraude? ¿Y por qué tú crees que este tipo de negocios serían los más vulnerables? Mira, yo creo que hoy los más vulnerables por su modelo de negocio y por diseño van siempre a ser eh, las fintechs, ¿no? Tenemos algo que por un lado nos ha ayudado muchísimo a la inclusión financiera y es esa ambición de las fintechs de realmente generar flujos con baja fricción, con un crecimiento alto, ¿no? Modelos de negocio de crecimiento acelerado. Y eso obviamente es el lugar a donde el defraudador quiere estar, ¿no? Cuando estamos en una fintech, estamos en una etapa temprana, el crecimiento es algo muy, muy importante y además de eso también está el poder generar confianza y facilitar el uso de las herramientas que creamos como fintechs para nuestros usuarios. Eso nos lleva en ciertas medidas y como yo les decía, por diseño, a tener unas bajas barreras, pero al final también hay que entender que cada tipo de modelo de negocio, cada fintech, cada producto que generamos desde este frente va a tener un cliente muy diferente. Entonces, yo también aliento a las instituciones con las que he trabajado a no tener ese miedo al principio, ¿no? Desafortunadamente hay algo que decimos mucho en el fraude y es que el fraude necesitamos verlo primero pasar para después poder entender cuáles fueron los gaps, ¿no? Al igual que en la ciberseguridad, uno puede llevar y tener ciertos controles, pero pues siempre van a haber gaps que uno no se va a dar cuenta por el diseño del producto y ahí llegamos tal vez a que todo lo que tenga que ver con nuevas pasarelas de pago, modelos de Buy Now, Pay Later, de compra ahora, pague después, billeteras digitales y sobre todo el e-commerce que continuamente está migrando, cambiando, ¿no? Eh, hasta hace más o menos 6 meses la norma era que tú tenías que entrar a una página web de un marketplace para acá o de un producto o de una marca en particular para hacer tus compras. Hoy en día ya estamos pudiendo tener la posibilidad de comprar a través de un chat GTP, de un de Perplexity o de alguna inteligencia artificial. Entonces, por la forma en la que el mercado y el usuario y sobre todo la tecnología va migrando, estos suelen ser eh, los más vulnerables al momento de tener que perpetrar, de recibir un ataque, pero como les digo, esto viene mucho del diseño y de la necesidad de estos nuevos modelos de negocio de tener un acelerado crecimiento, pero al final no es algo de cual tener miedo porque en el camino se va aprendiendo y uno va entendiendo que no necesita tener un solo tipo de onboarding, sino que lo que tiene que tener es un onboarding tal vez escalonado en donde uno no solamente evalúa al usuario al momento en el cual lo conoce, en el momento en el cual abre una cuenta con uno en el producto o en la aplicación que uno tiene en el mercado, sino que también va conociendo a ese usuario y va entendiendo los diferentes patrones de comportamiento, porque realmente ahí es donde está la clave para poder prevenir cualquier riesgo futuro del que uno pueda padecer por esa ansia del crecimiento acelerado. Sí, claro que sí. Bueno, entonces ahí me gustaría ahora que Jorge nos apoyara un poco, justamente desde su rol como gerente de fraude. Y básicamente, ¿qué tácticas o esquemas de fraude usted ve hoy como más sofisticadas o sumamente inesperadas que se pueden ver en las instituciones? Vale, Jaime, mil gracias y Sí, mil gracias pues a todos por acompañarnos en el espacio. Yo creo que si nosotros nos vamos atrás de la historia, todo lo que tiene que ver con fraude, mm, hemos escuchado siempre del tema de la herencia de un rey, del que yo necesito pasarle tanto dinero, de las estafas que hemos conocido y demás. Cuando vemos actualmente esas partes sofisticadas, decimos, es lo mismo que nos pasó hace mucho tiempo, pero con una evolución. Y esa evolución, como lo mencionaba ahorita Ricardo, va directamente ligada a un tema de inteligencia artificial. El cómo mejoro mi táctica de fraude. Ojo, siempre estamos hablando que los defraudadores van 2 o 3 pasos adelante de nosotros y nosotros tenemos que seguirles los pasos.
no ver la ingeniería, no ver la inteligencia artificial como un enemigo, sino como un aliado. Ahora bien, miramos esos esquemas nuevos y hablamos de unos fraudes asociados a clonación de voz, donde solamente con un pequeño fragmento de unos audios pueden inmediatamente clonar la voz y generar una sintaxis escrita y larga de yo, digamos, yo como persona defraudando a familiares, amigos, donde supuestamente yo estoy solicitándoles cosas. Entonces, vemos que esa evolución, y no me voy muy lejos, entramos a cualquiera de estas aplicaciones, Chat, GPT, por ejemplo, cómo hacer un fraude. Inmediatamente nos saca la información, el cómo podemos hacerlo. Dentro de lo que nosotros hacemos, ya es esta parte buena, es poder generar unos controles internos, porque desafortunadamente hemos evidenciado que muchos de estos fraudes se cometen porque estamos entregando información interna de esas debilidades que podemos estar teniendo directamente en nuestras empresas. Asociamos todo eso también a temas de phishing selectivo. Yo ya sé a quién debería escribirle para que esa persona me esté entregando a mí una información que no debería para usarla en contra de esa empresa. Recordemos un caso de un CEO que fue suplantado en una gran empresa, envió un correo supuestamente él al tesorero de la empresa, entregó cuentas, entregó claves y el fraude pues fue gigante. Entonces, la IA como, no como enemigo, sino como aliado, también está a la par de estos grupos delincuenciales, porque ya no es un grupo normal, son grandes empresas delincuenciales que están atacándonos, que están en contra de nosotros y buscando siempre las debilidades. Sí, es claramente sí una de las principales razones de esa parte. Entonces, bueno, y ahí en base a los canales, ¿dónde ustedes ven como una mayor concentración preocupantes de ataques, Jorge? Lo mencionaba hace un momento, la evolución y la mutación del fraude. Entonces, anteriormente hablábamos de clonación, ya implementamos EMB, chip, implementamos autenticación, todo el tema de 3DS, y eso nos ayuda a mitigar. Teníamos robos de bases de datos, ya estamos mitigándolo también con la tokenización de tarjetas y con Ujú. todo el tema de encriptación y llaves. Y ahora seguimos teniendo una parte que para mí es muy difícil, que es el tema de transferencias. Ahí es donde uno a nivel ecosistema y conversa con las entidades financieras, el punto hoy débil son los fraudes a través de transferencias. Y no porque los bancos, los sistemas, pasarelas, proveedores, aliados, partners, todo el ecosistema esté mal o tenga debilidades. No, desafortunadamente, ahí tenemos, y lo he mencionado en varias charlas, una falta de cultura. Porque si nosotros no culturizamos a nuestro shopper, a nuestro usuario final, podemos poner 20.000 policías en todas partes y eso no nos va a evitar el fraude. Entonces, tenemos que aprovechar la cultura, educar a mi cliente y evitar que nos entreguen datos. ¿Qué es lo que está pasando? Los defraudadores juegan con la necesidad de las personas. Entonces, hablamos de una ingeniería social donde tengo una necesidad y empiezo a aprovecharme esa necesidad. Por ejemplo, a través de WhatsApp, las famosas ofertas laborales. Yo soy el director de Facebook, yo soy el director de la empresa, no sé qué, te voy a ofrecer trabajo dándole clic, entonces te voy a retribuir, dame una cuenta de ahorros, etc., etc. Y ahí empiezo a conectarlo también con un tema de extorsión, porque empiezo entregando datos, ¿cierto? Empiezan también a acceder a información propia, donde yo ya estoy desde un punto débil y lo que me pregunto es, ¿y ahora qué hago? Si yo ya entregué absolutamente todo. Entonces, cuando voy y analizo y miro absolutamente
esos patrones y toda esa evolución, hoy el transfer, pues todo el tema de transferencias sigue siendo un dolor de cabeza para muchos de nosotros desde todos los puntos de vista. Ahora, en Colombia hace poco sacamos el Brevet, que es todo el tema de transferencias de llaves. ¿Qué hicieron los delincuentes la semana pasada? Aprovechar este boom para hacer un ataque masivo a través de mensajes de texto, donde te decían: Jaime, acabas de recibir una transferencia por llaves de Jorge. Jaime entraba, ingresaba todos los datos, ¡pum! Te hicieron phishing. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. los delincuentes están adelante, aprovechándose también de este tipo de situaciones, de lo que nosotros estamos implementando dentro del ecosistema. ¿Para qué? Para jugar con la necesidad y atacar a las personas. Eso es así, y tal cual. O sea, la educación financiera juega un rol sumamente importante porque de nada sirve que coloquemos, tal cual como lo menciona, cientos de controles si al final la persona no está bien educada y cae ante este tipo de ingeniería social. Sí, es así. Bueno, Caro, me gustaría saber desde la posición de usted, o sea, trabajando con múltiples bancos, fintechs y cooperativas, tanto en esta región como en las demás, ¿cuáles serían los patrones de fraude más recurrentes que ustedes suelen detectar en tiempo real a través de la plataforma de fraud.net? Listo, claro que sí, Jaime. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Es un honor poder compartir este espacio con ustedes, especialmente con Ricardo y Jorge. Les agradecemos por su tiempo. Y ya hablando desde lo que es Fraud.net, muy bien, Ricardo y Jorge hablaban sobre el crecimiento de, el servicio de fraude, Fraud as a Service. En los últimos años, el Fraud as a Service ha crecido en un 300%. Entonces, ya vemos que ya no es solamente la persona que hacía fraude, sino que ya hay organizaciones enteras que prestan esos servicios a otros para hacer esos temas de fraude. Entonces, desde nuestra plataforma, nosotros hemos visto un crecimiento acelerado, primero, del fraude multicanal, donde no se limitan simplemente a un solo canal, ejemplo, banca móvil, tarjetas, fraude en cajeros, sino que ya vamos a ir a actuar a través de otros canales simultáneamente. Entonces, vamos a realizar diferentes ataques en diferentes canales al mismo tiempo. Y esto también viene a ser un ataque coordinado, que era lo que hablábamos entonces de lo que son estas organizaciones de fraude. Y estos ataques entonces ya están siendo ejecutados de forma organizada por redes criminales, ya están siendo muy bien planeados, por ejemplo, como este caso que nos mencionó ahora Jorge, que pasó hace poco acá en Colombia con la apertura del Breve y que fue literalmente planeado. Entonces, obviamente, el consumidor colombiano apenas está entrando a conocer el Breve. Tú puedes ir a las calles en Colombia y preguntarle a muchas personas, ¿ya conoce el Breve? ¿Sabe qué es el Breve? Y por ahí el 85% de la gente todavía no sabe qué es el Breve, porque nos falta mucha educación. Entonces, claro, si a ti te llega un mensaje de texto diciéndote que alguien te envió un dinero, te hizo una transferencia y de pronto está ligado a la palabra breve, tú de pronto vas a decir, si es que ya de esa manera es que se están enviando las transacciones y lo aceptan. Entonces, obviamente, estas organizaciones lo que están haciendo es aprovecharse de esa poca educación que la gente todavía tiene, planifican muy bien todos estos ataques y atacan esos diferentes puntos en una institución o en una región al mismo tiempo con un mismo objetivo, aprovechando esas brechas que hay entre los canales. Entonces, algunos de esos patrones que nosotros vemos recurrentemente, esto también muy enfocado a nuestra región, a Latinoamérica, son fraudes de suplantación de identidad. Entonces, esos procesos de onboarding donde esos actores fraudulentos usan documentación robada y manipulada, eso sigue siendo muy común, sigue siendo uno de los principales patrones de fraude en nuestra región. Las cuentas mulas, que como ustedes saben, son utilizadas para mover fondos ilícitos, para todo el tema de lavado de activos, y esto se hace entre diferentes instituciones financieras. Entonces, hoy en día todavía seguimos viendo mucho estos patrones, sobre todo también está
ligándose mucho a lo que es el tema de criptoactivos. Entonces, todas estas transacciones entre criptoactivos y cuentas nulas también está tomando mucho auge el día de hoy, y lo que es también los fraudes de primera persona. Este tipo de fraude, ahora Jorge lo hablaba mucho, y es que ahora tenemos ChatGPT, entonces muchas personas están revisando cómo hacer un fraude, cómo hacerle el fraude a mi banco. Entonces estos fraudes es donde el usuario, yo soy Carolina y yo soy usuaria de mi banco, pero yo niego ante mi banco todas las acciones de transacciones, saco créditos a mi nombre y después digo que no los hice, y este fraude también está creciendo activamente en la región y es algo que también se debe tener en cuenta. Y como mencionábamos, los ataques coordinados por redes criminales, que el Fraud as a Service toma cada vez más dentro de la región y dentro del mundo, y es algo a lo que hay que apostarle, hay que tenerle mucho cuidado, no solamente desde nosotros como institución, desde nosotros como proveedor tecnológico, sino también desde cada uno de los gobiernos a nivel global, porque eso también incluye que tanto las policías, militares, los gobiernos presten mucha más atención y le den mucha más protección a la ciudadanía en este aspecto. Entonces, nuestro enfoque en Fraud.net es poder ofrecerle a nuestros clientes un monitoreo en tiempo real, que lo que permite es poder identificar amenazas a medida que ocurren, entonces poder prevenir antes de que sucedan y ir monitoreando cualquier tipo de amenaza mientras van sucediendo, ayudando a nuestros clientes a poder responder con velocidad y precisión en el momento correcto. Sí, bueno, muchísimas gracias ahí, Carolina, por esa información. Y bueno, en ese mismo sentido, o sea, ¿qué señales ustedes podrían detectar o que suelen pasar principalmente como desapercibidas por los equipos de riesgo y que ya luego entonces viene siendo demasiado tarde al momento ya, digamos, de detectar quizás el fraude como tal? Bueno, Jaime, esto es una pregunta súper importante porque creo que hoy en día aún muchas instituciones todavía no toman estos puntos en consideración. Y el primero, ahora Ricardo hablaba sobre esto, y es el tema del comportamiento digital de los clientes, el cambio en la forma en que un usuario interactúa dentro de la app, cómo interactúa en el sitio web, cómo es su huella digital o su transaccionalidad en el tiempo. Eso es de verdad muy importante y hay que tomarlo a consideración. Otro tema es las variaciones de horario, el tema geográfico y el análisis de dispositivo. Es increíble que hoy en día, con la inteligencia artificial, luego de toda esta digitalización que tuvimos luego de la pandemia, aún hayan instituciones que no tomen en cuenta estos puntos tan importantes en la validación de identidad de un usuario. Y también es muy importante analizar la actividad luego del onboarding y analizar que esa actividad sí corresponda al perfil del usuario cuando creó su cuenta o activó su perfil con nuestra institución. Entonces, nosotros lo que hacemos es que detectamos que los fraudes muchas veces no ocurren en las primeras transacciones o en ese primer onboarding, sino cuando el usuario ya ha ganado confianza en el sistema, ya ha pasado algún periodo de tiempo, 3, 6 meses, hasta un año, y ahí es donde empiezan a hacer estas acciones fraudulentas. Entonces, por eso es importante que las instituciones monitoreen el comportamiento continuo y en tiempo real de todos estos filtros iniciales y posteriores. Es así. Bueno, y justamente una parte bien importante que nosotros vemos desde Bankly y yo más con mi rol de ingeniero de preventa, son ciertos desafíos que son justamente bien comunes cada vez que una institución quiere como escalar digitalmente y obviamente sin comprometer el tema de la seguridad. Y uno de los principales desafíos que nosotros vemos es justamente cómo encontrar el equilibrio entre escalar bien rápido a nivel digital y mantener unos altos estándares de seguridad. Muchas veces, quizás hasta por temas económicos de la misma institución o justamente también hasta por la misma ambición que quieren tener a nivel digital, que quizás en algún punto las instituciones se han quedado un tanto rezagadas y ya quieren entonces como dar ese salto
y en algunos casos podría ser un salto como gigantesco, y va entonces en ese sentido, entonces de que no encuentran como ese punto de equilibrio. Entonces, ya desde la parte de preventa, o sea, nuestro rol principal es justamente ayudar a las instituciones a traducir esas metas de negocio que ellos tienen actualmente en soluciones tecnológicas que principalmente sean seguras desde el diseño, acompañándolos justamente en todo este proceso y obviamente sin afectar la confianza del usuario a nivel de tema de riesgo y seguridad como tal. Bueno, entonces ahí me gustaría pasar al siguiente tema, que sería en la parte de los casos reales y digamos que quizás algunos aprendizajes claves que ustedes pudieran compartir con nosotros. En ese punto, ahí me gustaría la opinión de Ricardo sobre si él podría compartirnos algún caso real o patrón de fraude que quizás haya enfrentado durante algún proceso de onboarding, algún préstamo digital o justamente si eso llegó a suceder o si se llegó a vivir esa parte, o sea, qué aprendizaje clave se obtuvo en ese sentido, Ricardo. Seguro, Jaime. Mira, yo acá tengo un caso particular que recuerdo mucho, no solo por la magnitud, sino también por cómo estábamos viendo que esto estaba pasando. Entonces, resulta que desafortunadamente en épocas, y esto no pasó en la pandemia, esto es bien entrado, la pospandemia es bastante reciente, eh, todos los días vemos en el mercado que hay nuevas fintechs, ¿no? Cada una tratando de cubrir un punto particular de esa falta de inclusión financiera, sobre todo que tenemos en América Latina. Y ahí entra el Buy Now, Pay Later, ¿no? Entonces, eh, pensemos que todos los días hay nuevas fintechs que no todo el mundo conoce, ¿no? Y sabemos que en general cuando las fintechs están iniciando, tienen que hacer un esfuerzo muy, muy grande para hacerse conocidas, ¿no? No solamente presentando tal vez modelos de onboarding bastante flexibles o tal vez no muy robustos en inicio, pero que también trabajan mucho en comunicación, pero a veces esa comunicación no llega al 100% de las personas que pueden estar, por ejemplo, en un país, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre de qué realmente hace una fintech. Y resulta que para los defraudadores esto es como una entrada fácil para lograr perpetuar el fraude, porque precisamente comienzan a utilizar incluso materiales de la misma fintech que utilizan para comunicar a los demás, para comunicar su presencia, para comunicar sus servicios, pero lo asocian con algo que tal vez, como ustedes hablaban antes, con la necesidad de la gente. Entonces pasó que estos defraudadores habían agarrado todo el contenido publicitario y de comunicación de un BNPL y fueron a zonas con mucha necesidad dentro de diferentes ciudades. Una de esas era en Barranquilla por el sector de Soledad. Y básicamente armaban ellos mismos campañas de apertura de cuentas en donde la razón con la cual lograban que estas personas abrieran sus cuentas en estas campañas que estos mismos defraudadores generaban, era diciéndoles que a través de esta aplicación ellos iban a recibir un crédito, pero ese crédito iba a ser un subsidio del gobierno, dada la situación de necesidad en la cual esas personas estaban. Entonces, lo que hacían inicialmente es que les robaban los datos, hacían un phishing muy en primera persona, ¿no? Porque eran eventos que armaban en parques de ciertos barrios en ciudades de acá de Colombia. Abrían las cuentas, obviamente, con números de celulares a los cuales ellos tenían acceso, no el cuentaviente o la persona a quien roban estos datos. Y después lo que siempre hacían era algo que mencionaba Caro hace un rato, y es generaban una o dos transacciones y las pagaban. Entonces eran préstamos de muy bajo monto, 50, menos de 100,000 pesos. Esas las pagaban de forma muy pronta. Y después de esto lo que terminaban haciendo es que con todo este pool de usuarios que se habían creado y los cuales se habían hecho con datos reales de personas que realmente pasaban el onboarding, hacían las tareas de validación biométrica y demás, después de un momento a otro, el tercer, cuarto préstamo era un préstamo haciendo un max out
del crédito, del tamaño del crédito que se le había otorgado a esas personas, que pues variaban los valores entre 200.000 pesos y a veces 1 millón de pesos. Entonces ahí es donde es muy, muy importante poder entender que la verificación de identidad o la validación de un usuario no es un evento único del onboarding, del primer momento en el cual yo conozco a ese cliente y le pido tal vez una serie de datos. Esto tiene que ser un monitoreo continuo, no solamente de la identidad, pero también del comportamiento de esa persona, ¿no? Cosas muy importantes del comportamiento no solamente es los dispositivos que utiliza, dónde estaban ubicados, pero tal vez incluso cosas que pueden parecer o que a veces pasan desapercibido, como la velocidad a la cual la persona ingresa sus datos al momento de hacer login. Eh, También podemos tener, hay muchas fintechs hoy en día que no solamente tienen su plataforma de préstamos o de pasarela de pagos, sino que también tienen sus propios marketplaces. Ahí hay un mundo de información muy, muy valioso, porque podemos entender tal vez cuál es el tipo de comprador con el que estamos jugando. Este es un comprador que ya va directo a un producto, lo compra en cuestión de segundos, o este es un tipo de comprador que usualmente navega al sitio, entra a varias páginas de producto, consulta reviews, algún otro tipo de cosas, porque si en el momento en el cual este usuario ya cambió y está comprando múltiples productos uno tras otro sin hacer ese proceso de navegación, nosotros ya sabemos y notamos ahí que hay un cambio de comportamiento que puede ser un signo de alerta. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros aprendimos de ahí, y que tenemos que valorar muchísimo más esa biometría conductual, no tanto la que está ligada específicamente a la validación de la identidad, no que por favor parpadéame, mírame hacia la derecha, mírame hacia la izquierda, cárgame una foto de tu documento, sino también ese usuario cómo está comportándose. Y también otra cosa es que aprendimos allí es cómo podemos utilizar el análisis de redes a nuestro favor, ¿no? Porque veíamos que eran usuarios que tal vez de forma aislada estaban teniendo este tipo de comportamiento, pero en el momento en que comenzamos a poner las piezas juntos, a asociar la ubicación, los tipos de dispositivos que estaban utilizando, ya ahí entendimos la red completa y nos dimos cuenta del tamaño del fraude que estaban perpetuando. Es así. Bueno, muchísimas gracias ahí por esa parte, Ricardo. Bueno, y voy ahora con Jorge. En ese mismo aspecto, o sea, Jorge, ¿qué tipos de fraude tú has podido observar que son con más frecuencia, especialmente en el mismo contexto de pagos? Y justamente qué medidas operativas ustedes han llegado o ustedes mismos han llegado a implementar o ayudaron justamente a evitar que se concretara quizás pérdidas significativas. Jaime, voy a hablar de tres puntos. El Sí, primero siempre va a ser phishing. Entonces, phishing asociado a todo el tema de transfer. Ahí es donde estamos viendo los focos desde las diferentes eh, entidades y en todo el ecosistema. Entonces, el transfer vamos y lo asociamos directamente a lo que mencionábamos del phishing y de la necesidad también. ¿Y por qué hablo de la necesidad? Porque ahí empezamos nosotros a hablar también de unos temas de links de pagos, donde empezamos a ver páginas falsas, donde empezamos a ver promociones que llamamos subreales, es decir, engañosas, precios muy bajos, paquetes turísticos 10 por 1. Entonces voy y lo junto con el tema de la necesidad, donde yo necesito irme de vacaciones, veo una oferta, inmediatamente hago el pago o voy y entrego mi información. Ups, tuve un fraude. Resulta que hace unos meses McAfee, como empresa líder de antivirus, sacaba un informe donde mencionaba que desafortunadamente los usuarios latinoamericanos somos más propensos a caer en este tipo de estafas por el tema de la necesidad y porque nosotros buscábamos la forma fácil de conseguir las cosas. Entonces, terminamos con una frase muy, muy coloquial de lo barato sale caro. Ojo, donde yo estoy entregando la información. Y el otro punto era los juegos de azar. Entonces, hoy también tenemos una problemática alta con los juegos de azar, porque resulta que nos toca a nosotros desde entidades y pasarelas y partners tratar de identificar el fraude real
con lo que llamamos un fraude amigo o un fraude blanco. Y ese fraude amigo, fraude blanco, está asociado desafortunadamente a malos perdedores, donde tenemos unos usuarios que terminan siendo malos después de un súper proceso de onboarding selectivo, y como lo mencionaba Ricardo ahorita, pruebas de vida, biometría, todos esos controles supremamente buenos, pero pierden sus apuestas y lo que buscan o para ellos es mucho más fácil ir a reclamarle al banco que decir, caramba, perdí el dinero. Y acerca de esas medidas operativas y tecnológicas que se han implementado. Entonces ahí empezamos a hablar nosotros de unas herramientas con modelos predictivos, siempre buscando un tema de real time, machine learning, junto a la inteligencia artificial y adicionalmente alertas tempranas. Esas alertas tempranas inmediatamente ven un comportamiento anómalo de nuestros comercios, nos genera información. ¿Para qué? Para ir a aplicarle una analítica, una minería de datos y poder decir esto es normal o no. Porque yo puedo tener una variación dentro de mis datos, pero puede ser normal. Vuelvo al tema de apuestas. Hace unos días tuvimos la final del Mundial de Clubes, unos días de apuestas anómalos, raros y extraños, pero al conocer el mercado sabemos que eso iba a pasar y también es donde debemos estar preparados. Eso iba a pasar porque teníamos una final de clubes donde se iban a incrementar las apuestas. Y no olvidar tampoco todo el tema de la cultura, del cómo culturizo a mi shopper, a mi cliente, a mi comercio, porque entre todos es, ojo, nosotros somos todos los que estamos aquí sentados en contra de una organización criminal. Y ahí es donde también cobra relevancia ese networking o el trabajo colaborativo entre todos los que estamos hoy sentados para pelear contra ellos. Bueno, es así. En ese mismo orden, Carolina, ustedes que han tenido tanta experiencia ayudando a instituciones a implementar soluciones antifraude, pero se da el caso de que algunas de esas instituciones, quizás por un mismo tema de desconocimiento o inexperiencia, suelen subestimar algún tipo de señales o algún tipo de datos y que al final estos terminan siendo críticos en el tema de prevención, y justamente ustedes con la herramienta y con la ayuda de la parte de la inteligencia artificial, ¿cómo pueden marcar la diferencia en ese sentido? Listo, Jaime, claro que sí. Bueno, era algo que ahora mencionaba en mi otra respuesta y que también ya lo mencionó Ricardo cuando respondía la pregunta acerca sobre el caso de uso real que tuvieron. Y es que todavía las instituciones subestiman la inteligencia de dispositivos y el comportamiento digital del cliente. Es de vital importancia saber, conocer cómo interactúa tu cliente dentro de tu aplicación, dentro de tu sitio web, cómo es su transaccionalidad y cómo es su comportamiento. Entonces, hay que tener en cuenta datos como cómo tipea, cómo esa persona teclea. El tema de geolocalización es bastante importante. Cómo navega, qué tipo de navegador usa, los patrones de navegación, si el usuario está copiando la información o si simplemente está pegando información desde otra parte. Pues estos y otros datos que nos ayuden a entender mejor el comportamiento digital de la persona van a ser reveladores, van a ser muchísimo más reveladores que un simple nombre o el documento de la persona. Otro elemento también subestimado por las instituciones es la historia cruzada de transacciones, conocer el historial de transaccionalidad de este cliente o el comportamiento de entidades similares a la red. Ahora Jorge decía, es de vital importancia poder trabajar en conjunto todos, las instituciones financieras, los procesadores, las pasarelas, los comercios, los proveedores tecnológicos. Entonces, poder crear una red de inteligencia colectiva global que ayude a esto. Nosotros dentro de Fraud.net tenemos una red de inteligencia que es un consorcio de identidades fraudulentas, fraude en pagos, fraudes sintéticos, donde hemos identificado todos estos patrones y lo que hace es que todos nuestros clientes dentro de Fraud.net tienen acceso a esta información y esto los ayuda entre sí. Entonces, un ejemplo,
si Carolina en el pasado utilizó un correo electrónico que fue asociado a un fraude con fraud.net, nosotros inmediatamente lo flagueamos, y si Carolina va a intentar realizar una transacción o aperturar una cuenta con un cliente de Monet Payments, inmediatamente Monet va a recibir la alerta de que ese correo ha sido visto como fraude en el pasado. De igual manera, nosotros tenemos una red neuronal que lo que hace es que conecta diferentes puntos de datos asociados a ese correo. Entonces vamos a analizar ese correo, dónde más ha sido visto, en qué dispositivos, a qué otros perfiles, a qué nombres o identidades, y de esa manera también es que bloqueamos y atrapamos el fraude en tiempo real. Bien, bueno, y tal cual ahí como yo mencionaba, o sea, y habíamos mencionado y tal cual se ha venido exponiendo, la educación financiera juega un rol totalmente importante en todo el tema de las entidades y esta parte de la prevención de fraude justamente desde el mismo diseño del producto, porque es que por un lado, un usuario que es o sea, que está bien informado, es mucho más difícil de engañar. O sea, uno que entiende justamente los riesgos, identifica justamente los intentos de phishing, que es básicamente más del 85% de los fraudes, viene atado a través de parte de phishing, inteligencia social y demás. Entonces, si puede justamente reconocer este tipo de comportamientos, obviamente es mucho más difícil de que pueda caer en estos. Entonces, pero no solamente para los clientes finales, también el tema de esta educación financiera, que él sepa también para los mismos equipos internos, lo de productos desde tecnología, no únicamente que es un rol específico del Departamento de Seguridad o Ciberseguridad de cada institución, sino que toda la institución juega un papel sumamente importante en esa parte. Y desde nuestra experiencia en Bankly, nosotros vemos que cuando la seguridad se incorpora desde el diseño del producto y se acompaña en una formación totalmente continua, o sea, tanto interna como hacia el usuario, el impacto es totalmente claro, o sea, menos brechas, menos errores, una mayor confianza general en los canales digitales y el tema quizás de poderlo ver a nivel de si el usuario está bien documentado, entenderá que quizás los protocolos o digamos las protecciones que se están colocando no son un tema de fricción, sino algo para protegerlos a ellos como tal. Bueno, entonces ahí pasando al siguiente bloque, me gustaría aquí a Ricardo, o sea, como CEO, justamente ahora en una empresa de consultoría, ¿cómo ustedes se equilibran el crecimiento de la empresa con la gestión de riesgo? Y quizás algunas métricas que ustedes considerarían clave para medir ese equilibrio sin perder obviamente tracción de lo comercial, que es clave. Claro, mira Jaime, esta es la pregunta central y creo que es la pregunta que todo el mundo hace siempre antes de, de comenzar a pensar en el fraude y en cómo atacarlo. Y lo primero que tenemos que comenzar y donde debemos partir, creo yo, es de que no importa cuán pequeña, cuán grande o en qué etapa de crecimiento esté nuestra fintech o nuestra institución financiera, debemos valorar la importancia de la comunicación desde el principio. Desde el principio, creo yo que toda institución, toda fintech, eh, toda empresa que preste un servicio que pueda ser víctima de fraude en cierta medida, debe comenzar preparando a sus usuarios desde el primer usuario en cuál es el uso adecuado de la herramienta o del servicio, del producto, de la aplicación, cuáles son nuestros medios de comunicación oficiales, cuáles son cosas o datos que yo pido en mi plataforma que el usuario no debería darle o que yo proveo en mi plataforma que el usuario no debería darle a nadie más y plantear desde ahí. ¿Por qué? Porque es que hoy en día, si seguimos pensando en el paradigma de crecimiento versus riesgo, creo que estamos en un paradigma hoy en día bastante obsoleto, ¿no? Lo que realmente vale hoy es poder crear una estrategia de seguridad robusta y de baja fricción. Eso siempre va a ser un habilitador para el crecimiento, va a ser una forma de enfrentar el mercado que no se vaya a convertir en un obstáculo
para generar ese crecimiento y sobre todo para generar esa confianza y esa fidelidad que yo quiero de mis usuarios. Hoy en día esa confianza es un diferenciador competitivo, ¿no? Que no solamente genera lealtad, sino que también nos ayuda a lograr el nivel de confianza necesario en el usuario para que esos intentos de comunicación y de educación que nosotros hagamos sean efectivos, ¿no? Entonces yo también pienso que ahí el paradigma debe cambiar de un área de prevención de fraude donde estamos listos para siempre dar el no y dar la negativa ante una nueva estrategia comercial o una nueva expansión de la empresa para la cual trabajamos. Por contrario, nos convirtamos en un área que pueda maximizar la aprobación de clientes legítimos, ¿no? Es casi que reenfocar donde nosotros vemos el dolor, no tanto el dolor en dejar pasar un montón de personas fraudulentas, sino entender y mejorar nuestro entendimiento de ese usuario, de ese cliente objetivo, de ese cliente ideal que nosotros queremos tener, para entenderlo de tal buena manera en donde podamos nosotros habilitarle ese proceso de onboarding y ese proceso de poder transar sin ningún problema. Y ahí es donde yo veo que nosotros lo que debemos hacer es orquestar esas diferentes etapas del usuario, esas diferentes oportunidades de conocimiento del usuario y ir haciendo step-ups en los grados de autenticación, ¿no? Si necesitamos una autenticación adicional porque este usuario pasó hoy en día de una transacción regular mensual de 50,000 pesos a 1,000,000 de pesos, pues tal vez ese puede ser un signo de alerta para que nosotros hagamos ese step-up de validación simplemente con la intención de proteger al usuario y también proteger nuestra organización, pero no estar necesariamente listos para decir el no sin antes poder entender qué es lo que está pasando alrededor. Cuando hablamos de las métricas, yo creo que hoy en día también, y muy en línea con ese nuevo paradigma en donde decimos crecimiento versus riesgo, ya no es una forma muy potable de ver esta cuestión, es que la tasa de contracargos o la tasa de fraude efectivo ya no es una métrica que debería ser nuestra punta de lanza o nuestra principal métrica al momento de tomar decisiones estratégicas sobre cómo funciona nuestros esfuerzos de prevención de fraude, ¿no? Yo creo que allí vale muchísimo más la pena pensar en el total de falsos positivos, inicialmente porque sabemos que si reducimos la incidencia de los falsos positivos, pues eso se traduce de una vez en aumentar los ingresos de nuestra fintech. También hay que pensar mucho en la precisión y en el recall, la precisión básicamente entendida en qué tantos, por ejemplo, para ponerlo en el caso específico del onboarding, a cuántas personas no le permitimos el onboarding y efectivamente pudimos comprobar que eran intentos de fraude, ¿no? Para entender qué es lo que necesitamos hacer, si necesitamos más datos, si necesitamos más herramientas en nuestro proceso de onboarding para poder ser más finos y entender de forma mejor qué es lo que estamos rechazando, qué no deberíamos rechazar, cuáles son realmente señales de fraude. Y el recall básicamente es de todo el fraude que nos atacó, qué porcentaje efectivamente logramos detener, ¿no? Y de esa manera tenemos una visión mucho más holística de ese flujo de onboarding, de ese flujo de transaccionalidad. Y como yo les decía, pasamos de un paradigma en donde estamos balanceando constantemente crecimiento versus riesgo, pues nos ponemos en una posición mucho más comprensiva de todo lo que implica el proceso del onboarding, todo lo que implica nuestro diseño de productos de transaccionalidad y cómo los usuarios están haciendo uso de eso, para nosotros también entender cuáles son esos outliers que pueden presentarse y cuáles son realmente esas señales de alerta. Excelente. Bueno, ahí voy entonces con Jorge, ya ahí para la parte desde su experiencia. ¿Qué decisiones han ayudado justamente a reducir el fraude sin afectar principalmente el flujo de pagos o la misma experiencia del cliente? ¿Y qué consejos usted le podría dar al equipo que quizás está rediseñando su journey digital justamente para que sea más seguro de lo que es ahora, pero obviamente sin perder agilidad? Lo veo muy transversal, el tema de las decisiones. ¿Qué nos ha ayudado? Conocer a mi cliente. Y conocer es cómo opera mi cliente. Hay choppers que únicamente transan en la madrugada, como hay choppers que solamente transan
en los fines de semana. Entonces ahí empezamos a hablar de un perfilamiento de mi cliente. ¿Cómo opera mi cliente? Es uno de los puntos súper importantísimos es eso. Y adicionalmente, la comunicación, todo ese tema de mercadeo con mis comercios. Porque cuando yo sé que mi comercio tiene una campaña, yo evito la fricción, entonces estoy apoyando la experiencia del cliente, pero también empiezo a modificar mis reglas para no aperturar todo el tema de apetito de riesgo y evitar el fraude. Educar al cliente. Lo hemos conversado en toda la sesión. Yo tengo que seguir educando al cliente y decirle si en algún momento le va a pedir un OTP, un challenge. Ojo, te voy a pedir estos números, dígitos, ve a la banca digital para que traiga la información. Ahí hemos tenido muchos problemas con esa fricción y la experiencia del cliente porque los clientes no saben qué es eso. ¿Sí? Les llega un Sí, pop-up, un challenge y dicen, wow, ¿qué es esto? Si me dicen que no le dé clic, ¿por qué me sale el clic? Entonces, voy y lo conecto con lo que hemos conversado de educar al cliente, hay que ser directos con lo que le puede pasar al cliente y lo que debe hacer. Me preguntabas acerca del qué consejo darle a esos equipos que están rediseñando todo ese journey. Mente abierta, pensar diferente. Nosotros tenemos que salirnos de ser cuadriculados. Hoy los defraudadores, todas estas organizaciones criminales, están pensando mucho más allá. Sí, están mirando otras cosas totalmente diferentes. Nosotros como equipos de prevención debemos empezar a pensar diferente. No quedarnos única y exclusivamente con lo que yo estoy viendo, con lo que me pasó hace 10 años o hace 3, 4, 5 semanas. No, yo tengo que ir a pensar mucho más allá. Tengo que ir a explorar, tengo que pensar como ellos. Yo soy de los que voy escarbo, me descargo una aplicación, miro qué me piden, cuál es el KYC del cliente, todo ese proceso del onboarding para poder decir, ok, aquí encontré una falencia y yo voy a tener un control como segundo escudo de protección desde mi área de monitoreo para evitar que nos hagan cosas o que tengamos un ataque y demás. Entonces, yo pienso que es un pensar diferente, ver un poquito más allá, seguir explorando y pues investigando muchas de las cosas que hoy nos están pasando. bien, bueno, y claramente es así, sí. Entonces, bueno, ahí Carolina, ¿qué buenas prácticas ustedes recomiendan al integrar soluciones de antifraude, así como fraud.net, sin afectar justamente la conversión o generar fricción en el usuario final? Y básicamente, ¿qué papel o qué rol juegan las reglas que son no code y de machine learning en lograr justamente ese equilibrio? Bueno, acá hablamos de un tema que ya Ricardo lo tocó y lo más importante es adoptar un enfoque de capas. Entonces, no se trata de bloquear a todos por precaución, de hacer controles a todos por todo, sino de segmentar por nivel de riesgo y aplicar esos controles progresivamente. Saber conocer muy bien esos diferentes casos de negocio que tenemos dentro de nuestra institución y poder aplicar diferentes segmentaciones de reglas según esos diferentes casos de uso para así poder evaluar cuando es necesario. Entonces, algunas buenas prácticas son esa autenticación escalonada, solo aplicar esas validaciones adicionales cuando hay señales de riesgo, y es acá donde entran entonces los modelos de Machine Learning, que acá voy a mezclar un poco las dos preguntas que me hiciste en cuanto a las reglas no-code y los modelos. Entonces, los modelos lo que hacen, tanto los modelos supervisados como no supervisados, lo que nos van a ayudar es a poder segmentar esas capas de riesgo, segmentar los perfiles de los usuarios y poder realizar esas validaciones únicamente cuando son necesarias. ¿Y cómo es que aplicamos esas validaciones? Entonces acá es donde entran esas reglas no-code, que lo que hacen las reglas no-code que usamos dentro de Fraud.net es permitirle a los equipos de fraude una mayor flexibilidad en cuanto a la constitución de sus reglas, a la modificación de estas reglas,
y que no necesiten estar atados al equipo de tecnología de Fraud.net, sino que por ustedes mismos puedan hacer cambios, crear nuevas reglas cuando son necesarios y poder aplicar reglas segmentadas según esos perfiles de riesgo que tienen internamente dentro del caso de negocio de cada una de las compañías. También optimizar el scoring en tiempo real con señales contextuales, no simplemente con reglas duras. Entonces acá es donde entran los modelos de Machine Learning. Los modelos de Machine Learning son los que van a alimentar esos scores de riesgo de cada una de las reglas que ustedes crean dentro del motor de reglas. Y por otra parte, evaluar continuamente los puntos de fricción. Entonces, ustedes como institución deben hacerse la pregunta, ¿estoy pidiendo validaciones innecesarias? Estas herramientas que estoy usando hoy para hacer las validaciones, ¿qué tanta fricción le están dando a mi usuario? ¿Qué tanto beneficio me están trayendo a mí y a mi usuario? ¿De verdad son buenas o no? Dentro de Fraud.net lo que hacemos es que nosotros tenemos un data hub donde integramos soluciones de terceros, permitimos una integración de diferentes soluciones para hacer validaciones al mismo tiempo, en tiempo real, validaciones de KYC, correo electrónico, número de teléfono, y que todo sea en tiempo real. Los clientes testean estas soluciones antes de implementarlas y de esta manera es que pueden saber también cuánta fricción les están dando y también cuánto retorno de la inversión les están dando a ustedes como compañía. La idea acá es que ustedes puedan usar el mayor número de validaciones de datos, obviamente haciéndose la pregunta si esas validaciones son necesarias o no, segmentando esos sectores de riesgo y que eso también a ustedes les genere retorno de inversión y menos fricción a sus clientes. Bien, bueno, excelente. Muchísimas gracias ahí por esa parte de justamente toda esta parte de los casos reales y aportando, bueno, un poco sobre eso, o sea, y viéndolo desde el punto de vista de ese banking, o sea, para justamente ayudar a escalar digitalmente de forma segura. Y es que nosotros justamente estamos diseñados para ayudar a las instituciones financieras a escalar digitalmente, pero sin comprometer el tema de la seguridad. Y visto esto, son todos los protocolos que nosotros tenemos implementados en todas nuestras soluciones y igualmente los partnerships que tenemos como uno de los más importantes que es el de fraud.net. En ese sentido, ahí nos ayuda justamente a incorporar buenas prácticas de seguridad desde el diseño, autenticación con temas de múltiple factor, cifrado de extremo a extremo, una arquitectura en la nube con altos estándares de protección y un monitoreo sumamente continuo, revisando todo este tipo de partes. Y a eso se suma justamente la solución de Fraud.net, que ayuda justamente a este mismo monitoreo en tiempo real. Y ya desde la parte de preventa, o sea, siempre es clave el poder identificar desde el inicio cuál es el nivel de madurez de digital y de seguridad de la institución, justamente para saber cuáles son los puntos que uno debe de abordar desde el principio. Entonces, esto nos permite a nosotros anticipar posibles brechas, como quizás la falta de integración a sistemas internos o debilidades justamente que puedan tener en la parte de la autenticación o carencias justamente en la misma gestión de usuarios. Entonces, conociendo toda esta parte, uno sabe justamente desde cuáles puntos uno tiene que justamente enfocarse desde un principio. Entonces, bueno, pasando a la última parte de nuestra conversación, vamos a ver lo que es todo el tema de la visión a futuro y próximos pasos que uno podría estar llegando. O sea, qué deberíamos esperar, cómo podemos prepararnos y justamente por dónde empezar para aquellas instituciones que quizás están justamente iniciando en todo este proceso de seguridad. Y ahí me gustaría el apoyo de Ricardo, que nos diga justamente qué amenazas ustedes ven en el horizonte que las instituciones aún no están tomando en serio o que quizás no están en el punto y son simplemente algo que podría suceder y qué prácticas anticipatorias deberían adoptar las instituciones de cara a ese tipo de amenazas.
Ahí, creo que Ricardo se te quedó en mute el micrófono. Tienes toda la razón, Sí, Jaime, sí, sí. discúlpame. Bueno, No, te no, no comentaba te yo preocupes. es que una de las cosas que hoy en día ya está pasando en el sudeste asiático y del cual varias instituciones financieras y fintechs allí están siendo víctimas y seguramente dentro de los próximos meses comencemos a verlo acá, tal vez en más medida y comience a ser un problema más notable y es eh, la autonomía de ataques a partir de la inteligencia artificial. Hoy en día, con la aparición de los agentes y de diferentes herramientas para automatización y sumando eso a la disponibilidad del Fraud as a Service, ya es muy fácil programar una serie de agentes para que de la misma manera en la que se programa en cuestiones de ciberseguridad un ataque de penetración, se pueda generar un ataque de fraude coordinado en donde tienes diferentes agentes que se encargan de diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos un agente o una serie de agentes encargados de enviar mensajes por WhatsApp, hacer phishing, recuperar datos. Después tenemos otra serie de agentes que comienzan a tratar de crear perfiles financieros o crear cuentas en diferentes instituciones de forma automatizada, ¿no? A su vez, después de eso tenemos otro grupo de agentes que se encarga de generar a partir de esas cuentas fraudulentas, comenzar a generar perfiles o identidades sintéticas y después tenemos al final del funnel, tenemos otro grupo de agentes que lo que se encargan ya es de efectuar una acción de fraude que ya lleva a un rédito para los defraudadores, una extracción de dinero, un pedido de un préstamo, una compra de un producto a través de tal vez una tarjeta de crédito que nos ha dado una institución financiera con una identidad sintética. Entonces, eso es algo bien, bien importante porque esto no solamente les permite a ellos de forma mucho más fácil y tal vez con menos esfuerzo lograr llevar a cabo su actividad fraudulenta, sino que sobre todo el impacto puede ser muchísimo mayor, ¿no? Ya no es una persona teniendo que recaudar los datos, después tratar de abrir la cuenta, que le va a tomar seguramente una buena cantidad de horas. Ahora son agentes que en cuestión de minutos ya tienen 100 cuentas creadas, ya han defraudado o le han hecho phishing a 1000 personas diferentes, con lo cual su caudal de impacto es muchísimo mayor. Después, y también pensando en eso, algo que también puede llegar a comenzar a pasar es, y yo lo pienso como en la armamentización del cumplimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros ya vemos que hay una serie de agentes robando datos, a partir de esos datos, creando cuentas ficticias o incluso creando identidades sintéticas, ya eso no solamente para la institución financiera o cualquier fintech, no solamente se convierte en un ataque de fraude, sino un ataque de ciberseguridad, porque nosotros entonces ya tenemos en nuestras bases de datos, ¿no? Y sabemos que hoy tenemos diferentes tipos de reglamentaciones, como pueden ser, por ejemplo, las reglamentaciones financieras de cada uno de nuestros países, pero también tenemos una reglamentación en cuanto al tratamiento de datos. Nosotros como institución ya estamos siendo víctimas de un problema de cumplimiento, porque estamos permitiendo la generación de una gran cantidad de cuentas y una gran cantidad de creación de transacciones, vulnerando nuestra seguridad, con lo cual ya también nos hace a nosotros, no necesariamente parte, pero sí estamos teniendo una falla de cumplimiento en ese momento. Entonces, si estamos pensando en un esquema muchísimo mayor de fraude, en donde ya no es un fraude uno a uno, extracciones con transacciones específicas, sino que, por ejemplo, estamos tratando de atentar o de ofrecer nuestro servicio de fraude para atentar contra la salida a bolsa, por ejemplo, de una empresa, generando este tipo de ataques a escala y este tipo de ruido, pues entonces ya ahí vamos a pensar que el fraude no solamente nos impacta en los 100.000 pesos que le prestamos a esta persona que nunca nos va a pagar porque era una identidad falsa, sino en todos los problemas legales y de reglamentación que eso le puede traer a nuestras instituciones a futuro, ¿no? Y después, a partir de justamente lo que yo veo de esto, es que las áreas de fraude y las áreas de ciberseguridad, que en cierta medida han podido estar separadas hasta cierto tiempo, pues ya como que comienzan a tener muchísima más convergencia y a medida que va aumentando y que vamos subiendo toda la nube, que la mayoría de las cosas son y se hacen a partir de tecnología, pues yo creo que sí debe haber un acercamiento entre esas dos, una conversación constante al interior de las empresas entre esas dos áreas
para poder hacerle un muy buen frente a estos riesgos. Al momento de las prácticas anticipatorias es importante la autenticación continua. Y con esto yo no estoy hablando de que entonces todos los días tenemos que pedirle un factor de autenticación, el que decidamos al usuario, sino que a partir de ese entendimiento que hemos venido hablando mucho durante esta charla de cómo opera nuestro cliente, poder entender cuáles son esos puntos de inflexión, esos puntos de riesgo real en donde ya realmente vale la pena hacer un intento de validación de autenticación. Y esa autenticación no necesariamente tiene que ser activa, ¿no? Yo no tengo que pedirle una foto al usuario, no tengo que pedirle el ingreso de un password o el ingreso de una clave dinámica. Puede ser a partir de la biometría conductual que yo haga esa validación y yo pueda entender si efectivamente está utilizando su mismo dispositivo, si las aplicaciones que tiene instaladas efectivamente concuerdan con la última vez que se conectó el día de ayer, cuestiones así, si tiene su patrón de compra está asociado a lo que el cliente ha hecho históricamente. Y la otra cosa que yo veo, y lo mencionó Caro, y me parece muy, muy importante, es justamente esos datos de consorcio, ese poder tener una conversación y un historial de fraude que no solamente se limite a los últimos meses, sino que me haga una trazabilidad realmente completa, porque otro reto ahí, cuando hablamos de crecimiento, y es, digamos que hoy en día yo, como mi propia fintech, yo descubro que hay una identidad, hay una persona con un nombre particular, con un número de identificación particular que yo ya tengo asociados. Yo puedo bloquear ese cliente hoy, pero si yo tomo esa práctica con todos los casos de fraude que yo revise, yo entonces, ¿cómo sé en qué momento yo puedo habilitarle a la persona real, dueña de esa identidad, a que se pueda convertir como en un cliente de mi institución, a quien pueda hacer un uso de mi servicio, de mi producto? ¿No? Porque si yo lo único que hago es bloquear, bloquear, bloquear y no hago un reassessment de eso, pues básicamente estoy quedándome con una parte mucho más pequeña del mercado cada vez que yo encuentro un dato nuevo vulnerado. Entonces, hay que continuamente estar reevaluando junto con los datos de consorcio, entender y qué lindo sueño sería que a futuro no solamente esto fuera con los consorcios que las herramientas que contratamos nos permiten acceder, sino que tal vez instituciones a nivel país o a nivel regional comenzaran a generar esos consorcios, porque al final lo que pasa hoy en día con una identidad vulnerada es que yo voy a una fintech X o a una institución financiera y yo trato como defraudador de utilizar esos datos allí, pero si no me funcionaron aquí, yo voy a la siguiente. Y como yo sé que esos dos no se están hablando por cuestiones de privacidad de datos, obviamente por celos internos del compartimiento de datos y sobre todo de uno identificarse como institución financiera de que ha sido víctima de un ataque de fraude, pues entonces le estamos permitiendo al defraudador que vaya con ese mismo dato a 20 diferentes y a 20 diferentes les intente o incluso logre efectuar el fraude. Entonces yo creo que esos dos factores son muy, muy importantes allí. Bueno, en ese mismo sentido, Jorge, fuera de justamente las prácticas que mencionaba Ricardo, ¿cuáles acciones usted cree que deberían tomar los bancos, las cooperativas o procesadores medianos para no quedarse atrás en toda esta parte de prevención de fraude? Jaime, yo creo que una de las acciones grandes es un tema de inversión, porque muchas veces nos da miedo invertir en la seguridad. Y hasta que no me pase, no invierto. Es decir, me ocurren las cosas, inmediatamente voy tapo el hueco. Hay que dejar ese miedo de la inversión en herramientas, en el equipo, en toda esa capacidad instalada que yo tengo. Y ojo, las herramientas no son para todos, ¿sí? Las entidades deben decir, esta realmente es mi herramienta y me puede servir para el futuro dentro de mi prevención de fraude, porque también ahí vienen temas de las integraciones. Todo lo que estamos manejando con APIs, si me funciona o no de acuerdo a la herramienta. No todas las herramientas son iguales, no todas las herramientas me sirven para todo lo que yo quiero, pero sí o sí necesito tener una inversión específica para eso. No puedo seguir haciendo unos análisis basados única y exclusivamente en Excel. Nos sirvió el Excel en su momento, pero ya tenemos una evolución de cómo hacer ese data mining de toda la operación en las bases de datos para poder evolucionar un poco. Excelente.
Bueno, ahí voy entonces con Carolina para saber, o desde el punto de vista de ustedes, o sea, ¿qué tecnologías ustedes entienden que están marcando o que van a marcar la diferencia desde ahora hasta los próximos años en toda la parte con la lucha, de la lucha contra el fraude? Listo, Jaime. Bueno, acá Jorge hablaba algo muy importante, es la inversión. Es importante que ustedes como instituciones, como comercios, como empresas, entiendan que ahora estamos enfrentándonos a tecnología, estamos enfrentándonos a inteligencia artificial y como tal tenemos que ir a pelear con estos nuevos esquemas con tecnología. Entonces, sí o sí, hay que hacer inversión, no solamente en tecnología, sino también en cómo estamos educando internamente a nuestros equipos y la inversión también en nuestros equipos. Entonces, algunos de los tecnología que va a marcar la diferencia o que está marcando la diferencia hoy en día, primero son los modelos de Machine Learning, modelos híbridos con inteligencia artificial, entonces modelos supervisados y no supervisados y reglas personalizables sin código. ¿Por qué es importante utilizar esos? Porque nos van a ayudar a detectar patrones de fraude conocidos como amenazas emergentes en tiempo real, con alta precisión y sin saturar a nuestros equipos con falsos positivos, que era algo que hablaba también ahorita Ricardo. Por otra parte, está la biometría pasiva y el análisis de comportamiento, que es algo que hemos venido hablando durante toda la sesión. Entonces, es importante entender que la detección de fraude hoy en día no se basa únicamente en credenciales, sino en cómo se comporta ese usuario, cómo analiza esa huella digital. Entonces, analizar su ubicación, su velocidad de navegación, los gestos que hace en la pantalla y que todo esto sea analizado sin fricción y que el usuario no tenga que intervenir, sino que yo como institución esté detrás con las herramientas ideales y adecuadas para poder entender esos cambios de comportamiento, esas anomalías y generar alertas cuando haya algún patrón de fraude. También está la integración nativa con soluciones de identidad digital, KYC y demás. Entonces, ahora es importante que todas las instituciones hagan un excelente onboarding para no dejar abierta la puerta al fraude. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de Fraud.net, como les mencionaba ahorita, tenemos un Data Hub donde integramos soluciones de terceros para que ustedes puedan validar diferentes puntos de datos en ese onboarding o en esa validación de la transacción. Entonces, todo el tema de KYC, biometría del comportamiento, número de teléfono, correo electrónico, perfiles de redes sociales, hasta análisis de dark web pueden hacer acá y estamos conectados con más de 60 socios de prevención de riesgos y fraudes que están integrados ya directamente y que ustedes van a poder acceder directamente desde nuestra API para analizar toda esta información en el motor de fraude. Por otro lado, ya Ricardo lo hablaba, el consorcio de entidades, inteligencia colaborativa, y esto es algo que, como lo mencionaba Ricardo, qué bueno sería no solamente tener esa inteligencia colaborativa dentro de mi empresa o con mi solución de fraude, sino que las empresas o los gobiernos se unieran y pudieran generar un consorcio de red de entidades que le permitieran a las empresas, a los comercios, a las entidades financieras aprovechar esa información y detener el fraude antes de que suceda. He visto, nosotros hemos trabajado en proyectos con México donde varias instituciones se han unido para crear ese consorcio. En Uruguay y en Argentina también lo están haciendo. Entonces, qué bueno que pudiésemos replicar estos consorcios, que fuera algo donde las instituciones pudieran evaluar esas identidades y que si ya esa entidad o esa identidad fue vista como fraude en el pasado en alguna institución o en algún comercio, inmediatamente ustedes reciban la alerta. Esto es el fraude ahora hay que atacarlo no solamente con herramientas, hay que atacarlo de manera colaborativa, hay que unirnos tanto proveedores tecnológicos como gobierno, como todas las entidades financieras, los comercios, las pasarelas de pago, los procesadores. Y entre más unidos estemos y compartamos esas identidades fraudulentas, mucho más vamos a proteger a nuestros usuarios. Y también el tema de la automatización de flujos de decisión configurable. Entonces, poderles ayudar a sus equipos de fraude a definir
flujos de autoaprobación, escalar para revisión, rechazar o pedir autenticación adicional, que eso es lo que hace nuestro motor de reglas de manera automatizada, y que todo sea basado en el riesgo que se ha construido dentro del motor de reglas, basándonos con el modelo de Machine Learning, y que estos riesgos sean basados por tipo de producto, canal o señales combinadas. También está el tema de la explicabilidad y cumplimiento, que eso es una tendencia clave en la toma de decisiones automatizadas. Estas decisiones deben ser explicadas tanto para los equipos internamente como para los entes reguladores. Entonces, es importante darle a los equipos de riesgo la visibilidad completa de por qué se tomó una decisión, de todos los pasos que son analizados en una transacción, para que frente a los reguladores tengamos el poder de explicar el por qué se tomó esa decisión, porque ustedes saben que cada día son más fuertes las regulaciones dentro de Latinoamérica. Y por último, el tema de la arquitectura nativa en la nube y las APIs modulares. Esto les da la flexibilidad tecnológica, es muy clave en este momento y en los próximos años. Nosotros en Frontend operamos 100% en la nube, lo que a ustedes les va a permitir mayor escalabilidad y baja latencia, y contamos con APIs abiertas y modulares para integrarnos con CRMs, con cores bancarios, procesadores, plataformas de terceros y también, como les mencioné, soluciones de terceros. ¿Eso qué les va a permitir a ustedes? Modernizar sus sistemas sin la necesidad de estar reemplazándolos y tener mayor escalabilidad y análisis en tiempo real. Excelente. Bueno, muchísimas gracias ahí por los aportes tanto a Ricardo, a Jorge y a Carolina. Ahí me gustaría decir, cerrar un poco antes de pasar a responder las preguntas de, de los participantes. Y es que ya justamente hoy en día las instituciones no solamente buscan una solución, sino justamente un acompañamiento totalmente continuo. O sea, se espera de que el proveedor tecnológico entienda justamente el contexto, anticipe riesgo, dé soporte mucho más allá de una solución como el onboarding o canales digitales como tal, y que justamente acompañe en la evolución del producto como tal, y que no simplemente sea algo de facilitar un servicio por facilitarlo. Y una de las principales diferencias que hacen entre un simple proveedor y realmente un verdadero socio estratégico, que es justamente como nos consideramos desde Bankly y desde Fraud.net, es que nosotros estamos y siempre vamos sobre una visión a largo plazo. O sea, no simplemente entregamos una herramienta, sino que nos convertimos en un socio totalmente estratégico, que básicamente nos tratamos de involucrar, obviamente, siempre y cuando tengamos la apertura de los clientes en los objetivos estratégicos y los objetivos del negocio, o sea, para proponerles mejoras y que compartamos buenas prácticas y estemos justamente alineados con un crecimiento totalmente sostenible en base a la institución como tal. Bueno, ahí entonces, si gustan, vamos a pasar a la parte de preguntas. Déjame ver. Tengo acá, vamos a ir primero con las que tenemos en la parte de los comentarios y luego vamos a la parte de preguntas y respuestas, si les parece bien. Las contestamos entre todos. Vemos aquí de Luis Guevara, nos dice, bueno, el tema cultural del cliente está enfocado en instituciones financieras pequeñas o aplica también para las grandes. O sea, ¿cómo suele mitigarse esa parte? Punto de cultura, Jaime, para todos, independientemente del tamaño, independientemente de su rol dentro del ecosistema, tiene que ser culturizable absolutamente todos nuestros clientes. Obviamente, vamos a tener unas diferencias en esa capacidad de poderle decir al cliente haga o no haga. Una entidad supremamente grande va a tener a su disposición un marketing gigantesco para poderle llegar a su cliente. Aún tenemos radio, eso lo escucha, temas radiales, estas cuñas radiales, donde no necesito invertir mucho para poder culturizar a mi cliente. Excelente.
Bueno, tengo por acá también a Wander Mejía. Nos dice cuáles son los retos en términos de tokenización que han tenido las instituciones que ya implementaron esta tecnología. Bueno, mira, ahí pues hay diferentes retos dependiendo de la perspectiva que lo mires. Puedes verlo desde lo estratégico y el proceso de implementación. Puedes también verlo desde los retos operativos y de gestión, pero para enfocarnos solamente en los estratégicos y de implementación, pues hay un reto en integrar esto o esta nueva forma de entender esas identidades o esas entidades dentro de nuestra estructura con sistemas heredados, ¿no? Con sistemas viejos, de donde venimos hacia dónde vamos, desde donde pasamos nuestra identidad anterior a una identidad basada en tokens. Después lo otro es que en algunos puntos puede haber una falta de interoperabilidad o de estándares eh, entre diferentes redes, ¿no? Entre diferentes protocolos de comunicación. Y después, otro de los retos también estratégicos y de implementación pueden ser los costos, ¿no? Es que no, no es, no es económico, no es barato implementar la tokenización. Entonces, desde esa perspectiva más de implementación estratégica, yo creo que esos pueden ser los retos. Bueno, muchísimas gracias, sí. Tengo otra aquí de Vanessa de Los Ángeles Escobar. Ella nos pregunta que con relación a los múltiples factores de autenticación, tanto en canales como e-banking y app, son recomendables en ciertos escenarios críticos como un onboarding o al momento de realizar una transferencia. ¿Cómo se debe coordinar con las áreas de negocios o tecnología para no afectar la experiencia del usuario, pero sí tener ese control como área de fraude? Bueno, acá es importante entender que esta autenticación multifactor en canales como banking y en algunas aplicaciones móviles, también hay que basarla en el enfoque de riesgo adaptativo que ya mencionamos dentro de toda la sesión, y es poder entonces hacer ese conocimiento de nuestros casos de negocio internos y poder segmentar el riesgo de acuerdo a las necesidades que tenemos internamente y a ese perfil comportamental de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo aplicamos este MFA? Entonces, es recomendable aplicarlo en estos escenarios de riesgo, ya sea durante el onboarding, cuando un cliente va a atar un nuevo dispositivo, una nueva identidad, en la ejecución de una transacción sensible. Entonces, acá entender ese comportamiento digital del cliente que hablábamos ahora, y en ese momento, cuando se ha detectado un comportamiento anómalo, también es posible implementar este factor multifactor. Pero esto también va muy ligado al enfoque que hemos hablado de segmentar muy bien el riesgo a través de nuestros modelos de Machine Learning y de nuestras reglas sin código. Entonces, hay que coordinar muy bien entre nuestros equipos de tecnología y de producto, saber conocer muy bien esa experiencia que vamos a darle a nuestros usuarios para generarle menor fricción, pero estos dos equipos, tres equipos, disculpen, tanto fraude, tecnología como producto, deben estar muy alineados en qué tengo yo hoy como solución de fraude, qué es lo que yo espero validar y autenticar con mi cliente y cómo quiero que sea esa experiencia del usuario, porque la idea es hacer una validación profunda con las herramientas correctas, pero tampoco ir a hacer un proceso bastante engorroso para el cliente que a la final quiera irse de nuestro lado. Sí, es así. O sea, se busca siempre mantener un equilibrio con la parte de seguridad y obviamente fricción hacia el cliente, porque al final lo que se busca es que el proceso sea ágil, pero seguro. Y ahí, Jaime, para complementar lo de Caro, ojo, hay que conversar mucho con el comercial. Sí, nosotros con esos CAM empezamos a determinar qué tipos de comercios basados en una segmentación o en esos giros de negocio deberían o tener siempre una autenticación media, digamos que a partir de montos o velocities, o no debería tener nada. Porque cuando yo
vuelvo y menciono lo de antes, el comportamiento de mi cliente. Cuando yo conozco a mi cliente, yo ya puedo determinar, este tipo de negocio sí o sí siempre debe tener autenticación. Este por montos y este no debería tener nada. No todos los comercios están listos para tener autenticación. Y adicionalmente que esto pues genera un costo también dentro de la operación. Entonces ahí es súper importantísimo tener todo ese análisis de los comercios y el conducto directo o ese canal directo con la parte comercial. Sí, bueno, excelente, muchísimas gracias. Tengo por acá, bueno, más que una pregunta, tengo de Wander Mejía, él nos dice, ¿cuáles recomendaciones preventivas podrían utilizarse para la parte del onboarding digital y el fraude amistoso? Eh, El fraude amistoso, perdón Ricardo, me no, adelanto un dale, por poco. favor. El fraude amistoso, volvemos al mismo punto del conocimiento del cliente. ¿Sí? Si yo el cliente lo conozco, sé cómo transa, en qué momento transa, a qué horas transa y en qué tipo de situaciones transa, a mí me gustan las apuestas, yo voy y hago partidos de fútbol. No, de pronto no voy a ir a apostar en tenis, no voy a ir a apostar no sé, Fórmula 1 y demás. El conocimiento del cliente me da esa oportunidad de poder determinar un sí y un no, si corresponde a un fraude real o corresponde a un fraude amigo. Ricardo, dale. No, totalmente de acuerdo. Y mire, ahí en cuestiones de recomendaciones para onboarding, yo lo que recomendaría es no tener un solo flujo de onboarding o una sola validación en onboarding que yo aplico de forma indiscriminada a todos mis nuevos usuarios. Y eso no solamente viene en cuanto a ese momento uno que nosotros podemos llamar el onboarding, sino también a cómo ese usuario, ya lo venimos hablando, cómo ese usuario se comporta en el uso de la aplicación en futuro. Y ahí una de las estrategias que podemos tener nosotros es, por ejemplo, hablemos específicamente del caso de un BNPL, entonces yo puedo tener diferentes niveles de crédito para diferentes perfiles de usuario. Tal vez una recomendación ahí es en el onboarding, si yo quiero que mi onboarding sea muy fácil, un orden inicial muy rápido, con muy poca fricción. Entonces, tal vez entendiendo que yo no quiero tener una serie de pasos muy engorrosos para ese usuario y que tal vez esa validación inicial no es 100% confiable o no me dice que esta persona que está abordando es 100% quien dice ser, tal vez entonces también armen por capas el ofrecimiento de servicios o el descubierto que le dan a ese cliente para actuar. Con lo cual, en la medida en que ese cliente se va comportando bien, ustedes van aumentando esa cantidad de servicios, esa cantidad o ese monto de crédito que pueden estar dando y a medida que ese usuario también va cumpliendo ciertos otros retos dentro de su journey del usuario que ustedes tienen identificado de cómo se comporta. Eso obviamente también implica que puedan ustedes aplicar a futuro otros challenges de validación de identidad, pero no centrarlo en uno solo para no ni tirar abajo el crecimiento del negocio, ni tampoco abrir una brecha tan grande en donde cualquier defraudador va a poder ganar mucho de cualquier intento que tenga con nosotros. Bueno, ha sido todo un placer. Quizá quedan algunas preguntas, pero ahí por tema, digamos, de tiempos, eh, creo que podríamos finalizar acá. Agradecerle totalmente a todos los participantes y justamente a todos los speakers por brindarnos este espacio, que entendemos ha sido de bastante conocimiento para todos, y agradecerles nuevamente. Igual agradecerles a todos por su tiempo, por haberse quedado todos hasta el final con nosotros. Acá tienen los nombres de cada uno de nosotros. Si quieren hacernos una pregunta puntual, nos pueden buscar por LinkedIn. Ahí estamos para servirles, para lo que necesiten. Tanto Ricardo, Jorge, Jaime como yo. Podemos responderles sus preguntas en ese espacio porque ya acá estamos con tiempo limitado. Pero nuevamente Sí. gracias a todos, especialmente a Ricardo y a Jorge por acompañarnos, Bankingly por haber organizado este espacio junto con Pro.net y a ustedes y a todos ustedes por haberse quedado hasta el final. Sí, muchas gracias. Adhiero a todo lo que decís, Caro. Gracias a los speakers por haberse sumado y compartirnos toda esa experiencia y conocimiento. La verdad que el panel
Estuvo muy lindo, muy entretenido y la verdad es como ilustrativo hoy en día, interesante de escuchar y gracias a todos los asistentes por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado y servido, que nada, era un espacio para que se puedan llevar la mayor cantidad de información posible y entender un poco de una perspectiva más global también qué está pasando con este tema en la TAM. Y bueno, también comentarles que les vamos a estar enviando la grabación. En caso de que quieran volver a verlo o les quede una duda, también nos pueden escribir a nuestros perfiles de LinkedIn y quedamos atentos. Un placer. Bueno, Muchas gracias bye a bye. todos. Gracias a todos. Feliz Chao. día. Muchas Igualmente, gracias. bye bye.